Hola Acuario, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asiel y vengo a traerte tu lectura de amor, cielo mío. Vamos a ver qué tipo de mensaje, de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión. Recuerda, Acuario, que son lecturas generales y si hubiera algo que no resonara contigo, deberías dejarlo marchar. Aún así, estoy totalmente convencido que algún mensaje importante vas a estar recibiendo. Así que te doy la bienvenida y disfruta. Veamos qué tenemos por aquí, cielo mío. Abrimos con la carta de Puede amar sin miedo. Abra el corazón para dar y recibir la energía más elevada de todas. Y sí, estáis en lo cierto. ¿Cuál es la energía más elevada de todas? El amor. Por supuesto que sí. Yo siento, Acuario, que algunos de vosotros estáis un poquito a la defensiva. Probablemente habéis tenido malas experiencias, o simplemente el miedo os detiene y os impide ver más allá. Estaba barajando las cartas y no pude evitar que sucediera esto. Como visteis, un 10 de pentáculos que me habla de abundancia se volteó para ti. Y hay dos cartas que aún no las he desvelado, que cayeron, que saltaron disparadas, vaya. Con esta carta del 10 de pentáculos lo que estoy viendo es que llega a ti abundancia, estabilidad. La carta del 10 de pentáculos es una carta muy potente, porque no solo nos dicen que no te va a faltar economía, tranquilidad, paz, etc., sino que nos dicen que lo vas a tener todo. Y mirar de lo que venía acompañada. Ay, perdón, que tengo la cámara al revés. Mirad. Tenemos la carta de la torre y la carta de la cosecha. ¿Qué significa esto? Que vas a estar recogiendo lo que tú has sembrado. Si tú te has comportado bien con los demás se comportarán bien contigo. Si tú te has comportado mal, los demás se comportarán mal. Bueno, de hecho esto es algo cíclico, es algo kármico, ¿no? Si nosotros hemos despreciado a una persona, no podemos esperar que esa persona nos tenga en un altar. Y viceversa. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque yo veo, Acuario, que muchos de vosotros no supisteis tratar bien a una persona que realmente os quería con todo su corazón. Y claro, ¿qué pasa? Que ahora no sabéis cómo arreglar esto. También tengo que decir algo, antes de continuar. No quiero que nadie se me ofenda, no quiero que nadie se lo tome a malas. Recordar que cuando estamos hablando de amor puede ser espejo, por lo tanto puede ser que esté hablando dirigiéndome a ti, pero que sea la otra persona, ¿de acuerdo? Eso tenemos que tener claro, pero es que si no esto es una locura. Y no puedo estar todo el rato hablando ahora para ti, ¿sabes a qué te quiero decir? Lo que sé que está claro es que en tu vida sentimental va a haber un avance. Lo que pasa es que muchos de vosotros tenéis miedos que superar, ¿vale? Pero sí que veo que el amor acabará triunfando. Si resuena contigo lo que te he dicho de haber tenido, digamos, un trato no muy bueno hacia una persona, me dicen que vais a tener la oportunidad de hablar y de esclarecer los hechos. Si tú eres el afectado, entiendo que en la mayoría de los casos pues no queráis saber nada de esta persona. Y en el caso de haber sido tú quien haya cometido el error de no haberse comportado como quizás deberías haber hecho, la verdad, tenéis poquitas posibilidades de que esta persona aceptara vuestro regreso. No obstante, no lo voy a descartar por completo. ¿Y por qué? Te estarás preguntando. Porque mirad qué dos cartas tenemos aquí. Tenemos un paje de copas junto a un as de copas. Claramente me está hablando que en esta conexión hay sentimientos. Hay una relación fuerte. Hay una conexión. Hay emociones. Noto una enorme energía cargada de sentimiento. Dejando a un lado si hablamos o no de un pasado, decirte que hay una persona que tiene una gran curiosidad por ti, hay una persona que se siente enormemente atraída hacia ti y tiene
como esa intuición, esa sensación, esa necesidad de hablar contigo, de conectar contigo para formar una conexión. El mundo llega a tu vida. Yo veo que tú vas a estar satisfecho con tu vida sentimental, que disfrutarás, que estarás a gusto. Yo sé que no es para todos, pero en muchos casos también me habla de un viaje. Puede ser que esta persona y tú estéis lejos y que esté en tus manos solucionar una cosa, regresar o veros. ¡Wow! Esta parte de la lectura me parece cuanto menos curiosa. Muy bien, muy bien. Continuemos. Yo veo, Acuario, que muchos de vosotros, digamos que la vida sentimental nos ha tratado muy bien, habéis tenido malas experiencias. O quizás simplemente aquí lo que ha sucedido es que no estabais preparados o considerabais que no lo estabais para el amor. Algunos pues habéis preferido centraros en vuestro trabajo, en vuestros estudios, en vuestra vida, en vuestras obligaciones. Bueno, digamos que teníais otras preferencias. Caballero y reina de espadas. Ajá. Muy marcado tu signo aquí, ¿eh? Yo veo que la mayoría sois personas muy ambiciosas y que en vez de enfocaros en el amor os habéis enfocado en otras cosas. Pero en el fondo sentís que os falta algo y ahora es cuando notáis ese vacío. Ahora es cuando os estáis dando cuenta de ello. Pero bueno, oye, nunca es tarde. Mirar. Aire y aire, está muy marcado esto. Incluso vosotros que decidisteis dejar a un lado el amor, ve una persona que viene hacia vosotros. Un nuevo proyecto, una nueva relación se va a materializar. La cuestión es, ¿serás capaz de aceptarlo? ¿Serás capaz de amar sin miedo? ¿O te pondrás una barrera, una coraza que impida tu felicidad sentimental? Veo que muchos de vosotros va siendo hora que maduréis emocionalmente y no quiero que nadie se ofenda por ello. Todos hemos pasado por esto en algún momento en nuestras vidas y tenemos que aprender de nuestros errores, tenemos que aprender de las malas experiencias. No podemos estancarnos, no podemos estar siempre en nuestro caparazón. A ti que estás en pareja, a ti que estás en conexión, realmente veo que hacéis un buen equipo. Me piden que a veces debéis tener un poquito más de paciencia. Como es normal, sois personas distintas, tenéis una forma diferente de pensar, de ver y de entender la vida. Pero sí que está claro, es que el amor, la conexión que os une, es tremenda. Y que si los dos ponéis un poquito de vuestra parte, realmente vuestro amor seguirá avanzando, seguirá cuajando y desarrollando una felicidad auténtica, una felicidad real. Así que bueno, Acuario, cielo mío, poco más tengo que decirte aquí. Básicamente lo que te están diciendo las cartas es que no tengas miedo a amar, no tengas miedo a ser amado y que dejes de huir. Que dejes de huir y que te permitas ser feliz. Que por muy difícil, muy complicado que puedan llegar a parecernos las cosas, siempre todo se pone en su lugar. Pues bien, corazón, muchas gracias por haber llegado a estas alturas del vídeo. Espero que te haya gustado y si es así, pues me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios con la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Y me dicen que antes de irme te dé un mensaje de aquí. A ver, dame un mensaje para Acuario. Y dicen, espacio sagrado, nosotros, tus ángeles de la guarda, te rodeamos de una luz esmeralda, rosa y dorada.
Olvida tus problemas y preocupaciones y entra en el espacio sagrado del amor y de la sanación. ¿Os dais cuenta? Olvida tus problemas y preocupaciones y entra en el espacio sagrado del amor y la sanación. Adiós, corazón. Sé feliz.